Dios me decía, ¿no?, que esta palabra va a caer sobre buena tierra, va a ir sobre apóstoles, sobre profetas, sobre maestros, sobre Amén. pastores, sobre aquellos que están en autoridad para que puedan recibir la palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Sí. Gloria a Ayer Dios. eh, estaba cantando una canción, ¿no? Amén. Y decía, tengo un Dios que todo lo puede, no sé si la escuchó, Sí, 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 sí. y, y me da de todo lo que le pida, amén. Amén. Y, Gloria a Dios. y estaba hablando con mi esposa, ¿no? Y le decía, bíblicamente no, como que hay algo que no me cierra en esa canción, porque a veces uno dice, Dios me da todo lo que le pida, y eso muchas veces a la gente del mundo les genera una confusión. Entonces a Dios le pedimos lo que sea y te va a dar. Entonces Dios me mandó a aclarar este mensaje, amén. Por eso voy a compartir Amén. la en Mateo 7 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Y la palabra del Señor dice, leemos en el nombre de Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y Amén. se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Amén. Habla de que nos va a dar cosas buenas. Ahora me quiero ir al paralelo de este mismo mensaje que se encuentra en Lucas 11, porque hay algo que dice Lucas que no lo dijo Mateo. Por eso quiero ir a Lucas y ahí donde está la enseñanza. Lucas 11, versículo 9 en adelante. Lucas 11, 9 Ah, en adelante. 11. Voy a leer. Y yo Amén. os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si es pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, acá está la pregunta, cuanto más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué dice? El Espíritu Santo a los que se lo pidan, amén. Eso me hacía entender el Señor, ese rema me daba en este día el Señor, que lo primero que nosotros tenemos que pedir cuando llegamos al camino de Dios, que es el Espíritu Santo. El principio de nuestra petición tiene que ser el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo Él nos va a dar el poder, el dunamis. Amén. Es Amén. necesario que nosotros tengamos poder, que no sea solamente palabra, sino que la palabra vaya acompañada por el poder de Dios. Dice que nos dio autoridad y poder a cada uno de nosotros. En este tiempo el Señor nos ha dado autoridad y poder para meternos en las redes sociales. En este momento el Señor nos está dando poder y autoridad para tocar vidas, para tocar corazones. Hay presencia de Dios que se está moviendo a través de las redes. Hay personas que al ver este mensaje van a sentir la presencia de Dios. Hay personas que van a recibir, quizás solo toquen la pantalla, solo escuchen la palabra, van a recibir una sanidad, van a recibir poder, van a recibir ese milagro que están esperando. Pero no es necesario que le pidas el milagro, es necesario que le pidas el Espíritu Santo, es necesario que le pidas el poder. Cada día es necesario decirle, Señor, dame de tu poder, dame de tu fuego, dame de tus armas. ¿Para qué? Para luchar contra el enemigo y arrebatarle todo aquello lo que Él te quitó. Amén. Es Amén. necesario arrebatar todo lo que el enemigo nos ha quitado. Porque muchas veces Dios nos quiere dar bendiciones,
pero esas bendiciones no pueden llegar porque el enemigo las tiene trabadas. Entonces es necesario que te levantes en poder, en autoridad, con las armas. Las armas de nuestra milicia dice que no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. El diablo tiembla cuando nosotros abrimos la boca. El diablo tiembla cuando nosotros profetizamos. El diablo tiembla cuando nos declaramos que somos hijos de Dios. El diablo tiembla cuando vamos caminando por las calles aún. Él no puede ni vernos. Amén. Amén, gloria a Dios. Intenta atacarnos, de todas las maneras posibles intenta atacarnos, pero cuando el fuego del Espíritu Santo, cuando estamos revestidos con el poder y la autoridad del Señor, Él no nos puede hacer daño, amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de dañar a nuestra familia, trata de dañar a nuestros hijos, trata de dañar a cualquiera que esté cerca nuestro. Y entonces, por eso muchas veces la gente no puede acercarse a nosotros, porque no puede resistir los ataques que muchas veces vienen contra nosotros, amén. Porque nosotros que estamos fortalecidos en Dios, gracias a Dios podemos resistirlo, pero aquel que no está fortalecido no puede resistirlo. Entonces, es necesario clamar, clamar, clamar por más llenura del Espíritu Santo, por más poder del Espíritu Santo. Santo, siento la presencia de Dios, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me ha tocado que el Señor me tenga que hablar cosas muy duras, que a mí me cuesta reproducirlas, amén. Como muchas veces hay pastores que no conocen el Espíritu Santo, como muchas veces hay líderes de alabanza que no conocen el Espíritu Santo, músicos que no conocen el Espíritu Santo, hay apóstoles que no conocen el Espíritu Santo. ¿Y cómo se mueven, digo yo? A través de puro conocimiento. Gloria sea al Señor, amén. Aleluya. El apóstol Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando yo era católico, y gracias al Señor vino una persona a hacerme conocer las Escrituras, dije yo, todo el mundo te puede engañar, todo aquel que tenga un poco de conocimiento de la Biblia te puede engañar. Es más, el mismo diablo quiso engañar a Jesús con la palabra. Entonces cualquiera puede engañarte con la palabra. ¿Y qué me dijo el Señor? Si no crees por mis palabras, crees por mis obras. Si no crees al mensajero que te estoy enviando, crees por el poder que está transmitiendo ese mensajero. Crees por las obras que yo hago en ese mensajero. Crees en los milagros que yo realicé en ese mensajero. Verlo por los frutos. Dice su palabra que lo reconoceréis por los frutos. Amén, gloria a Dios. ¿Qué frutos estamos dando? Amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Tenemos que entender qué es el Evangelio. Muchas veces dice el Evangelio es una religión. No. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Amén. Para el judío, para el griego, para todo el mundo. El Evangelio es salvación para todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios, poder y potencia de Dios, amén. Porque Él te puede libertar de todo vicio que estés teniendo, Él te puede libertar de toda enfermedad que estés teniendo. Es solo cuestión de meterte en el río de su Espíritu, nadar en las olas de su Espíritu, y Él te va a ir sanando, te va a ir libertando. Precioso es el Señor Jesús, amén. Amén. Dios está tan interesado en que se le pida, Señor, dame una casa, Señor, dame un auto, Señor, dame lo que me está faltando. Señor, el Señor no está interesado en esas cosas. Dios está interesado en que le pida de su Espíritu Santo y que le pida de su poder. Amén. Estoy resaltando el mensaje. Lo digo varias veces para que tengan claro lo que el Señor está pidiendo de su iglesia. Amén. De su iglesia y de todo aquel que se acerca a su iglesia. Todo cristiano nuevo, todo cristiano que recién se está acercando, tiene que entender que lo primero que tiene que buscar es el Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando reciban el Espíritu Santo recibiréis poder. Cuando reciban el Espíritu Santo recibiréis poder. Y ese poder va a ser manifiesto. Mucha gente, estando mismo en la iglesia, me pregunta, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Digo, yo tuve la suerte de conocer a Dios fuera de la iglesia y escuché la voz de Dios fuera de la iglesia. Cuanto más dentro de la iglesia, el Espíritu Santo te está hablando por medio de los pastores, está hablando por medio de los evangelistas, te está hablando por medio de una alabanza. Todo el tiempo el Señor quiere hablarte. Pero depende que tengas
atento, que tenga el corazón dispuesto, que tengas un corazón sensible, no un corazón duro, no un corazón que está totalmente, todo el tiempo afanado de las cosas de este mundo. Amén. Dice la palabra de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y acá hay un secreto. El Señor nos mostraba estas cosas. Cuando uno más busca de su poder, más ataca al enemigo. Más ataca al enemigo, más le va robando cosas al enemigo, va arrebatando. Porque el Señor en realidad ya le arrebató todo. Dice que Él se hizo pobre. Él se hizo pobre ¿para qué? Para que nosotros seamos ricos. Él se tuvo que hacer pobre para que nosotros nos hagamos ricos. Entonces, para arrebatar esas riquezas, es necesario estar empoderado. Es necesario ir y luchar con el enemigo. Recordemos a aquel pequeño David, cuando nadie quería ir a pelear contra aquel Goliat. Él dijo, Jehová estuvo conmigo cuando peleé con el oso, Jehová estuvo conmigo cuando peleé con el león. ¿Qué es este hombre? Es un simple hombre que ni siquiera tiene a Dios, que no tiene la fe ni la fortaleza de que yo tengo a través del Dios. El poder no, yo no tengo el poder, el Dios que está conmigo, Él tiene poder, y Él es el que me respalda como un poderoso gigante. Entonces, ¿qué temeremos? Y hay un secreto. David fue y venció al gigante, y le cortó la cabeza. ¿Y qué tuvo? Tuvo la riqueza, tuvo la mujer, tuvo todas las bendiciones. Pero David no iba a pelear por las bendiciones, David iba a pelear por el honor de su Dios. Yo sé a quién estoy representando, yo sé quién me ampara, amén. Jehová de los ejércitos va conmigo, amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas, amén. Y uno dice, ¿en qué consiste el reino de Dios? ¿En qué consiste su presencia? Orá y decirle, Señor, quiero que tu reino venga a este lugar. Como dice el Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Señor, que tu voluntad se haga en este lugar. El Señor Jesús decía, el reino de los cielos ya está entre vosotros. El reino de los cielos se está moviendo entre nosotros. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Donde nosotros nos movemos, el reino de los cielos establecido. Nosotros somos embajadores, amén. Dice Amén. en Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no consiste en cosas materiales. Dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. La presencia. Estamos en un tiempo hermoso. Hoy el Señor me decía, estamos en abril, acá en Argentina, ¿no? El cuarto mes, muy importante. Pero me dice el Señor, ¿en qué tiempo profético estamos viviendo? Amén. Dice que cuando Él le mandó al pueblo de Israel a festejar la Pascua, le dijo, este será el principio de los meses. Entonces, en el tiempo profético estamos viviendo un principio. De ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer? Entonces el Señor me decía, este es el tiempo de tomar territorio. No solo en tu barrio, no solo en tu ciudad, no solo donde te inviten a predicar. Es hora de tomar territorio en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el enemigo está contaminando las redes sociales. Entonces, la gente pierde el tiempo mirando diferentes cosas que no le edifican. Entonces, ahí es donde nos metemos nosotros. Ahí es donde nos metemos nosotros a hablar palabras, a dar enseñanza, a dar profecía, amén, a cuidar, a dar alimento a aquel alma necesitada que quizás no puede llegar a una iglesia. Nuestra palabra está siendo movida a través de las redes sociales. Esto va a ir moviéndose en otros países, en otras naciones, quizás donde nunca llegaremos personalmente. No porque no podamos, sino que el Señor nos va a mover en otros lugares. Pero esta palabra puede llegar a Venezuela, esta palabra llega a Guatemala, esta palabra llega hasta los Estados Unidos, quizás en otro continente. Uno no sabe a dónde Dios quiere mover este mensaje, amén. No solo el mío, sino tuyo, hermano y hermana que están mirando esta enseñanza. Ten en cuenta que el Señor te está demandando más, mucho más a mi vida y a tu vida. El Señor nos demanda cada día más, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde el enemigo está haciendo estragos, donde el enemigo está devorando almas,
muchas almas de la misma iglesia el enemigo está sacando, amén. Entonces, Amén. pararnos firmes con autoridad y con el poder que Dios nos ha dado, amén.